Audio de mercados de Andbank de miércoles 14 de junio de 2023. Mi nombre es Alex Fuste. Hay una nueva narrativa en el mercado que impulsa a los inversores a comprar. Una narrativa que gira en torno a dos ejes, a dos grandes ideas. En primer lugar, la sensación de haber controlado la inflación en un entorno de soft landing, habiendo evitado el temido hard landing, lo que alimenta a su vez la idea de la pausa de la Fed y quita del radar pues la posibilidad de nuevas subidas de tipos de interés. Más bien al contrario, nos acerca a la idea de bajadas de tipos de interés. La segunda idea tiene que ver con la inteligencia artificial y el salto en términos de productividad que conlleva, como siempre, pues cualquier revolución tecnológica, ¿no? Salto de productividad que históricamente viene asociado con un salto en el PIB potencial y, como no, en los beneficios empresariales, ¿no? Especialmente de aquellos que son propietarios de esa tecnología. Bien, estos son los dos grandes ejes sobre los que bascula la nueva narrativa, una narrativa que alimenta los animal spirits, el ánimo de los inversores, y que la verdad se me hace difícil ver cómo de alguna manera pudiera hoy cortocircuitarse. De las dos grandes ideas voy a hablar sobre la primera, la idea del control de la inflación, sobre todo en Estados Unidos, y el nuevo camino que se abre para la Reserva Federal, que pudiera ser francamente positivo o como mínimo amigable para los mercados. Y para entrar en detalle hay que hacer una radiografía del dato de inflación de ayer. Como ya saben, la inflación se volvió a moderar, pasando del 4,9 al 4%. Y hay que pararse en esta cifra y ver qué hay detrás para saber lo que viene después. Lo primero que me gustaría decir es que sí, efectivamente hay un efecto base detrás de esta moderación, lo que le quita cierto brillo, pero no del todo. Recuerden cómo en la primavera pasada vimos el pico de la inflación, ¿no? La inflación en mayo de 2022 estaba en el 11,6%. Recuerden el precio de la gasolina en $5 o por encima, $5 el galón. Y en junio del año pasado la inflación incluso estaba más alta en términos interanuales, hasta el 15%. Tales listones con los que nos comparamos hoy, pues hacen previsible que las lecturas comparativas hoy pues sean buenas. Lo importante es que en aquella época, primavera del 2022, también los datos intermensuales eran altos, lo que significa de alguna manera que la presión aceleradora de la inflación todavía continuaba en aquella época, lo que significa que el listón de comparación seguirá siendo alto y muy probablemente esto derivará en que en los próximos meses los datos seguirán siendo buenos. Y si hoy estamos en el 4%, significa que no es nada descartable ver cifras empezando por el 3%, 3,5%, 3,4%, 3,2%. Y esto es una posibilidad muy real de cara a los próximos meses. Y esas son cifras ciertamente agradables. La segunda cosa que me gustaría comentar es que, aquellos que dicen, pero el efecto base durará, pero no para siempre. Y pronto ya, después del verano, en octubre, ya no tendremos aquellos listones con los que compararnos, sino en octubre del año pasado ya las cifras eran mucho más moderadas. Entonces será difícil, o ya no tendremos esa ventaja, ¿no?, de comparación. Yo diría que es cierto, pero no solo hay efecto base en la moderación actual de los precios, porque viendo a una escala de tiempo corto, la lectura quarter on quarter, el IPC está en 2,5 anualizado. Y si quito todo lo relacionado con el shelter, que es la vivienda, el IPC ex shelter está en el 0,1% anualizado. De alguna manera significa que solo con que la parte de alquileres se modere, podríamos pensar, ¿por qué no?, en acercarnos en ritmos anualizados del 2%.
Esa inflación de alquileres está actualmente en el 8%, y bueno, ese es un nivel alto que puede facilitar pues ver una moderación, pero no hay que hiperventilar, porque es difícil, siempre es difícil ver cómo se moderan los precios de los alquileres. Pero bueno, el resumen entonces es que harían falta dos condiciones para seguir viendo una moderación en los datos de inflación general, ¿no? Uno es que el IPC sin alquileres se mantenga en los ritmos actuales. Repito que el IPC sin alquileres está en el 0,1% anualizado, es decir, no hay presión aceleradora. ¿Esto podría mantenerse? Sí, podría mantenerse, porque los factores que alimentaban ese tipo de inflación parecen dar tregua. No hay cuellos de botella, los salarios se moderan, medidos por el Employment Cost Index, que ha bajado del 5,1 al 4,8, o los salarios por hora trabajadas, que han bajado desde el pico del 6,8 al 5,2. Hasta la energía está cayendo, ¿no? Por lo tanto, esa parte de la inflación sin alquileres puede mantenerse sin ningún tipo de presión, y nos haría falta saber qué va a pasar con la inflación de alquileres, ¿no? O la relacionada con la vivienda, ¿no? Ahí están no solo los alquileres, sino los costes, mantenimiento de la vivienda, ¿no? Pesa un 25% de la cesta de la compra, por lo tanto es importante saber qué va a ocurrir. Por un lado, repito, es difícil, se me hace difícil. Ustedes pueden sacar la cabeza por la ventana y ver realmente cómo están los alquileres. ¿Bajan o no bajan? Y parece que no bajan. Entonces lo que estamos hablando es de si puede haber al menos una moderación en el crecimiento. Y desde ese punto de vista podría darse por una sencilla razón. Miren, comprar una casa sigue siendo inasequible en Estados Unidos y también en Europa. Cuando esto ocurre, se fomenta el uso del alquiler. Claro, no puedo comprar la casa a esos precios, pues no me queda otra que irme de alquiler. Y eso es lo que hace subir el IPC de alquiler. Pero ocurre también que, si se fijan, el precio de la vivienda hizo pico en junio del 2022 en Estados Unidos con un precio medio de $305.000. Y hoy está en $295.000, lo que significa que es representa una caída del 3% nominal y del 8% en términos reales. De alguna manera tenemos unos precios actuales más suaves, y eso puede quitar presión al precio del alquiler y conseguir esa bajada o por lo menos una moderación en el fatídico rental IPC, ¿no? Como ocurriera ya en el año 82 y en el año 2008. Uniéndolo todo, el dato del 4% último, sabiendo que el dato quarter on quarter anualizado es el 2,5%, ese es el ritmo actual, 4% es interanual, sabiendo que el IPC sin alquileres está en el 0,1% anualizado, quarter on quarter, y sabiendo que podría moderarse esa componente de alquileres, pues la conclusión es triple. Cada vez es algo más probable pues ver inflaciones más y más bajas, y ¿por qué no decir que podemos alcanzar el 2%? Es algo que ya vemos en el radar. Les he dicho antes que el ritmo anualizado hoy de la inflación total es del 2,5%, con una lectura de comparación trimestre a trimestre. Pero lo analizo y está en el 2,5%. Significa que si esto sigue así durante 4 trimestres, tocaremos el 2,5% interanual, ¿vale? Y eso manteniendo las rentas de alquileres. Pero es que he dicho que podrían moderarse esas rentas de los alquileres, y el IPC de la vivienda pues podría caer también. Por lo tanto, se convierte en algo más probable ver cifras muy agradables de inflación cada vez más. Se afianza la narrativa de haber logrado controlar esa inflación en un entorno de soft landing sin tener que incurrir en el hard landing, cosa que me preocupaba personalmente mucho, porque normalmente a todos los procesos de control de inflación viene asociado un proceso de recesión que impacta de forma fuerte en los beneficios. Bien, esta vez no ha ocurrido, al menos por el momento. Y con todo ello se quita muchísima presión sobre la FED. Ojo, ¿es posible todavía subidas adicionales de tipos de interés de la FED? Sí, es posible, especialmente porque el mercado laboral no afloja, lo que supone una presión inflacionista permanente.
pero cada vez es menos probable a la luz de lo que acabo de comentar. Y si es menos probable una subida de tipos de interés, de alguna manera, en el reparto de probabilidades significa que algún otro escenario debe ganar en probabilidad. Y ese es el de las bajadas de tipos de interés. Las implicaciones del mercado son claras. La perspectiva de tener en el radar el 2% de inflación, algo que no estaba hasta hace pocas semanas, es muy positivo para el precio de los activos en general. Sobre todo si quitamos de la ecuación nuevas subidas de tipos de interés, ¿no? Pero es que es incompatible hablar de inflación del 2% con nuevas subidas de tipos de interés. Entonces es positivo para el precio de los activos en general, particularmente para los activos nominales como el Tesoro norteamericano. Pero toda moneda tiene dos caras y lo comentado hasta ahora solo hace referencia a una de las caras. Hemos hablado de esta moderación en el rental IPC, que es una caída de las rentas de los inmuebles, pero eso tiene una contrapartida, ¿no? Una parte negativa, ¿no? Es muy malo para todas las compañías del real estate que se dedican a la adquisición y alquiler, ¿no? de esos inmuebles que pueden ser o residenciales o comerciales. Es un problema porque el ROIC de esos dos negocios es muy bajo, está por debajo del 2%. Y el coste de capital está por encima del ROIC, lo que significa que están ya en margen negativo. Si además ahora añadimos una caída de las rentas de estos inmuebles, pues digamos que de alguna manera empeora la situación. Podríamos ver quiebras en ese sector si realmente les caen más las rentas. Y cuidado porque esos inmuebles llevan asociados unos créditos y esos créditos normalmente a su vez están asociados con bancos, en este caso bancos regionales, que son los que tienen la inmensa mayoría de estos créditos concedidos. Así que cuidado con el sector rate y cuidado también con la banca. Por tanto, este es el primer eje de la nueva narrativa, la Fed, el nuevo camino, todo es más fácil, control de la inflación, soft landing y no hard landing. Es bueno para el mercado. Es una buena historia y no hay nada que le guste más al inversor que una buena historia, y esta sin duda la es. Y la otra historia tenía que ver con la inteligencia artificial. Decía que pues una disrupción tecnológica, una revolución tecnológica, como parece que es lo que tenemos delante, ¿no? Pues suele venir asociado con un salto de productividad, salto del PIB potencial y salto de beneficios, ¿vale? Por lo tanto, en base a estas dos grandes ideas se construye esta narrativa que configura este momentum positivo que, vuelvo a repetir, puede durar, o se me hace difícil hoy ver que puede hacer cortocircuitar esta narrativa. Entonces, de cortísimo plazo la lectura sería positiva para los mercados. Entonces, quizás la siguiente pregunta es ¿y qué mercados, no? ¿Qué mercados pueden hacerlo mejor? Esto es difícil, pero tenemos algunas pistas, ¿no? Y vamos a intentar responder doblemente, ¿no? A la pregunta de qué mercado y qué moneda, ¿no? Porque suelen ir de la mano, ¿no? Todavía no sé si es una mejor perspectiva para una moneda lo que provoca un mejor performance de ese mercado, o es al revés, es un mejor perspectiva de un mercado lo que provoca un salto en su divisa. O quizás sean ambas cosas, probablemente sea así, ¿no? Sea como fuere, vamos a intentar responder a esta cuestión, ¿no? ¿Es mejor el mercado americano que el europeo y por consiguiente es mejor el dólar que el euro, o viceversa, ¿no? Bien, aquí ha pasado algo extraño, y es que en enero nadie pensaba que el euro-dólar volvería al mismo nivel del que partió. Todo el mundo pensaba que el índice del dólar debería depreciarse, y así fue durante unos meses, pero resulta que hemos vuelto al nivel de partida. Hoy sigue habiendo un consenso de que el dólar debe depreciarse, especialmente contra el euro, ¿no? La narrativa habla de un dólar sobrevalorado, sobrecomprado, pero sobre todo una Fed pausando y un BCE, o un Banco Central de Europa, subiendo. Es decir, un momentum diferente de políticas monetarias que apunta a más intensidad de tightening para el BCE, lo que de alguna manera debería impulsar o podría impulsar al euro. Ahora bien, el momentum de política monetaria no es lo único que mueve una moneda. Hay muchas cosas que
hay que considerar en el movimiento de una moneda y del mercado relacionado con esa moneda. Por ejemplo, el diferencial de tipo de política. El tipo oficial de política en Estados Unidos está en el 5,25 y en Europa está en el 3,25, medido por el depo rate, ¿no? Eso es favorable al dólar. Si lo medimos en términos reales, que es una cosa que personalmente a mí me gusta mirar, en Estados Unidos el tipo oficial está en el 5,25 menos la inflación del 4% me deja en un tipo real del más 1,25. En Europa el tipo está en el 3,25, le quito la inflación del 6,1%, tengo un menos 2,85. Por lo tanto, en términos reales, no cabe duda de que el dólar es mucho más atractivo. Piensen en el señor americano que tiene capital invertido en Europa. ¿Con qué inflación se mueve él? ¿Con qué inflación compara sus beneficios este señor? Con la inflación americana. De alguna manera, este hombre, viendo que en sus mercados domésticos podría sacar un tipo real positivo del 1,25 y que invirtiendo fuera está en unas tasas negativas, pues probablemente piense en traer el dinero hacia un mercado norteamericano, el mercado local, ¿no? Lo que inexorablemente pues ese flujo debe de alguna manera impulsar tanto la moneda como el mercado en el que invierta, mercado local. Otro factor es el momentum del precio energético. En Europa ha habido un gran beneficio de la energía. El precio del gas, medido en base 100 desde el año 2000, es decir, en el año 2000, pongamos que el precio del gas era 100, esto llegó a 2.400. Imagínense el descalabro, ¿no? Y todos los temores que eso despertaba. Bien, esto ha bajado a 542. Bien, en los 2 últimos meses hemos visto una subida, ¿vale? De 449 el precio del gas en Europa a 542. Lejos estamos de los 2.400, pero ha habido una subida, lo que de alguna manera significa que el momentum de precio energético en Europa es un proceso completado. Y por tanto esa ventaja con la que jugábamos desde octubre e invierno del año pasado y primer trimestre de este año, una grandísima ventaja para Europa, eso está completado, esta ventaja está completada. Debería volver a caer, ¿vale? Y se nos hace difícil pensar que esta caída pues podría continuar al menos con esta intensidad. Por lo pronto se ha frenado, incluso ha subido, ¿vale? Esto es un factor favorable o desfavorable para el euro y el mercado europeo, y en cambio es favorable para el mercado americano, en donde la tendencia del gas sigue a la baja, ¿no? El gas no ha vivido un repunte en el último mes o 2 meses y sigue con esa tendencia bajista, ¿no? En base 100 el precio del gas está en 41. Fíjense, 41 para Estados Unidos. Estoy comparando, haciendo base 100, significa que son comparables ambas magnitudes. El gas está en 41 en Estados Unidos y en Europa está en 542. Esta prima es 3 veces superior a la prima histórica. Por tanto, sigue habiendo un problema energético en Europa, a pesar de que ha caído mucho, es verdad. Pero sigue estando caro. La liquidez. Ambos bancos centrales vienen estrechando su balance y retirando liquidez. Hay que reconocer que el Banco Central ha sido más agresivo que la FED, especialmente cuando la FED ha tenido que inyectar de nuevo para salvar a los bancos. En adelante, en Europa, seguirán retirando liquidez del sistema, lo que es favorable al euro. Expiran 480 billones euros del Targeted LTRO, las operaciones repo, lo que significa que se retirará pues casi 500 billones euros en los próximos meses. Pero la Fed también continuará con su quantitative tightening, estrechamiento de balance y retirada de liquidez, y además, con el debate por el techo de la deuda acabado, el Tesoro norteamericano tiene vía libre para emitir ahora más deuda, porque ya no hay la limitación para la emisión. Ya saben lo que ocurre cuando el Tesoro USA emite deuda,
drena liquidez del sector privado. Y la deuda a emitir que se espera en 2 meses es de $480 billones también. Por tanto, entre lo que retire la Fed y lo que retire el Tesoro norteamericano, es más de lo que va a retirar el Banco Central de Europa. Bueno, igualando ambas cifras, el punto está en que el vencimiento del LTRO de Europa probablemente ya fue señalado con mucha antelación y, por lo tanto, puesto en precio. Pero es posible que el mercado no haya valorado completamente el alcance de la emisión del Tesoro norteamericano, porque hasta hace bien poco pues no sabíamos si realmente podía emitir o no. Y esta situación de mayor retirada de liquidez en el mercado norteamericano pues podría ser favorable al dólar. Y quién sabe si una visión favorable al dólar pues pudiera atraer el capital, al menos el capital del inversor nacional norteamericano, hacia su propio país, después de entender que la situación podría ser favorable al dólar por esa mayor retirada relativa de liquidez. Y después tenemos la tendencia marginal del sentimiento inversor. ¿Hacia dónde dirige su atención el inversor al margen o el inversor marginal? ¿Hacia el mundo dólar o hacia el mundo euro? Bien, desde octubre del año pasado hasta febrero de este año había un claro outperformance del mercado europeo. Ha habido un mejor performance relativo del mercado europeo. La razón es que se evidenció que evitábamos la crisis energética por la evolución del precio del gas que les comenté anteriormente. Esa crisis energética hibernal eliminada gracias a la caída del gas y la electricidad, pues hizo que los inversores tuvieran que repricear, volver a calcular o recalcular el precio objetivo, precio potencial, target price, y todas sus proyecciones para crecimiento y por lo tanto para el beneficio empresarial. Ese repricing solo se hace asignando capitales desde un mercado como el norteamericano hacia otro mercado como el europeo. Y ello implicó ese rally del mercado europeo, rally del euro. 5 meses después, es decir, hoy, esa narrativa de tener que hacer un repricing para Europa se ha acabado. Y en cambio pudiera parecer que quizás tuviéramos que hacer un repricing para la economía norteamericana. Miren, Europa se ha quedado sin 2 motores. Uno, hemos dicho, el precio del gas is done, se ha completado. Y 2, la demanda externa es muy poco inspiradora, especialmente desde China. La industria manufacturera está pagando ese coste, ¿no? En términos de frenando proyectos, reduciendo beneficios. Si a ello añadimos tasas más altas por venir y menos liquidez, por un BCE que está siendo más agresivo que la Fed en su reducción de balance, y ahora que los hawkish o los hawks que dicen están tomando el control del Banco Central de Europa, su objetivo es desacelerar el mercado laboral, pues puede suponer un freno, ¿no?, para los planes de inversión, el CAPEX, la actividad en general, consumo, beneficios, mercados. El sumatorio de todo esto es que la narrativa anterior de crecimiento mayor para Europa y tener que hacer un repricing a ese crecimiento mayor ya no existe. Más bien al contrario, comentaba hace poco que el City Surprise Index para Europa está en menos 36. En cambio, para Estados Unidos está en 0, o sea, no hay sorpresa negativa. Entonces, quizás lo que hay que hacer un nuevo repricing, quizás para Europa, pero a la baja, o un repricing de Estados Unidos al alza. Y eso, como he dicho antes, los repricing se hacen canalizando capitales de un mercado a otro. Si eso vuelve a tener lugar, pues tendría un consiguiente desplazamiento de divisas hacia el mercado norteamericano. Bueno, por lo tanto, y en resumen, acabo, el momentum es positivo por esta nueva narrativa que flota, bascula en torno a estas 2 grandes ideas, la inteligencia artificial y el soft landing y el nuevo camino más calmado, más tranquilo para la Fed. Por lo tanto, menos riesgo por parte de las tasas de descuento en Estados Unidos, y el mercado puede seguir disfrutando de estas subidas que estamos viendo actualmente.
¿Es un momento para estar full invested, consumir el 100% de tu presupuesto de riesgo? Hombre, tampoco diría tanto, ¿vale? No hay que ser codicioso, porque las valoraciones no son ningún regalo actualmente. De hecho, en la mayoría de los mercados, la prima de riesgo ofrecida sobre el activo libre de riesgo está por debajo del promedio histórico. Por lo tanto, no hay duda, no están regaladas las valoraciones, ¿vale? No estamos en una situación de riesgo, debo reconocer. También hemos visto momentos, episodios del pasado, en los últimos 20, 30, 40 años, con niveles de valoraciones muchísimo más exigentes, ¿vale? Por lo tanto, nos deja ese margen, ¿vale? Pero la combinación de todo lo dicho, pues creo que sería conveniente establecer una estrategia en donde pues puedes consumir el 80%, 70, 80% de tu consumo de riesgo, ¿no? Y por tanto, ir con el pie en el acelerador sin ir a fondo, ¿vale? Dejar que estas subidas pues provoquen un beneficio. Nosotros en los mandatos de Andbank pues estamos de esta manera. Y después entre un mercado u otro pues estamos haciendo este ejercicio que acabo de comentar, ¿vale? Para ver hacia dónde tenemos que poner un mayor esfuerzo dentro de esa pata de riesgo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.